Atención colombianos porque el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez se agarraron. A su vez que también se descubrió cuál va a ser el plan de estos sectores de extrema derecha para lo que ellos llaman recuperar el poder en el 2026. Pues hablando sobre el primer tema, resulta que el presidente Gustavo Petro se pronunció frente al tema pues de los cuerpos que se han encontrado en el sitio denominado La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín y pues donde según las investigaciones al parecer hay aproximadamente más de 500 cuerpos sujetos de los desaparecidos y asesinados en la Operación Orión que se llevó a cabo en octubre del 2022 por parte del gobierno del entonces expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Pues Gustavo Petro no se quedó callado frente a este tema y le mandó un contundente mensaje a Álvaro Uribe Vélez, el cual pues tampoco se quedó callado y se pronunció al respecto. Pues en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro decía: la primera acción del primer gobierno de Uribe fue tomar a sangre y fuego la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, acción que expulsó a milicianos de los grupos guerrilleros para pasar el control a Don Berna y los grupos paramilitares. El ejército y la policía solo transfirieron de mando de la zona a unos grupos ilegales que la élite del poblado consideraba enemigos, a otros grupos ilegales que es la misma élite consideraba amigos, e incluso se dirigía bajo el control paramilitar. Desaparecieron a más de 500 jóvenes y líderes sociales. Pues esto es un tema que el presidente Gustavo Petro pues no se equivoca, a razón de que varias declaraciones de paramilitares donde incluso alias Don Berna pues ha ratificado que ellos hicieron parte de esta operación llamada Orión, que también estuvo a cargo del general retirado Mario Montoya, quien hoy se encuentra en investigaciones a raíz de todos estos mal llamados falsos positivos y pues también por el tema de las desapariciones en la Comuna 13 y que presuntamente fueron enterrados en el sitio denominado La Escombrera, pues que todas estas madres de los familiares le habían manifestado muchas veces al Estado que ahí se encontraban los cuerpos de sus familiares y el Estado se hacía el loco, no escuchaba e incluso las llamó locas frente a este tema, pues tratando de encubrir a estos sectores de extrema derecha. Continuaba el presidente Gustavo Petro: en medio de la operación militar de toma de la Comuna 13, varios jóvenes, entre ellos un taxista, Juan Camilo Tanus, fueron llevados a La Escombrera en la parte más alta de la comuna de la zona rural. El taxista recibió un disparo que pudo ver cómo, después de pasar un retén militar, hombres con brazaletes del CTI ejecutaron a jóvenes y los arrojaron a las fosas donde depositaban escombros. El CTI lo dirigió a la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que según confesiones posteriores de los mismos paramilitares colaboraba con la cúpula y usaba la información de la fiscalía para que los paramilitares asesinaran a sospechosos en listas que le pasó a Jorge Noguera, director del DAS, por decisión de Uribe. El taxista herido logró escapar de la muerte y sin que se dieran cuenta los del CTI y los paramilitares, arrastrándose logró escapar del lugar. Y herido llegó a Bogotá y se entrevistó conmigo, que era parlamentario. Lo cuidamos y cité a un debate sobre la Operación Orión donde me gané el odio de muchos habitantes de Medellín. Pensé que Juan Carlos me dejaría plantado el día del debate y que preferiría no ir y no hablar en público con una información tan peligrosa. Le prometí sacarlo del país y lo hacía. Juan Carlos cumplió con su palabra y con su pueblo. Habló ante la Cámara de Representantes sin saber yo mismo que muchos de sus oyentes en ese recinto eran colaboradores de narcoparamilitarismo, pero pudimos anunciarle a Colombia que en La Escombrera de la Comuna 13 se ejecutaban jóvenes por parte de funcionarios del Estado y pude salvar al taxista. Juan Carlos, quien hoy vive en el exilio, el voto popular de Medellín nunca fue para mí. Años después, en otro debate, descubrí cómo las mal llamados falsos positivos, ejecuciones sistemáticas de jóvenes por oficiales del ejército habían surgido de las enseñanzas que el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le dio a sus fuerzas, que lo importante eran las bajas, que no importaba cómo ni quién su aliado para conseguirlo y que eso dependía su carrera militar. Pues esto es un contundente mensaje donde Gustavo Petro le saca o le vuelve a sacar prácticamente los trapitos al sol al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que pues no le gustó mucho el tema de que hayan pues ya hallado cuerpos en el sitio denominado La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, porque pues como lo decíamos, varios paramilitares ya han confesado y han declarado pues que ellos participaron junto con las fuerzas militares, donde ellos señalaban a los presuntos integrantes de la guerrilla para que después fueran desaparecidos, asesinados
o pues arrestados sin ningún tipo de juicio. Ante esta situación que pues también publicó la Jurisdicción para la Paz, pues la JEP publicó en su cuenta de X, pues haciendo referencia a estos hallazgos y que a partir del 2020 pues ve que empezaron las excavaciones en este sitio donde pues se ha dificultado un poco este tema de tratar de encontrar estos cuerpos a raíz de que aproximadamente de los años 2000 este sitio, pues que como su nombre indica, fue utilizado por la comunidad para arrojar escombros, lo que pues es sabido, ha dificultado la excavación por la cantidad de material que se encuentra en la zona, pero pues ya encontraron aproximadamente a 3 cuerpos y se espera que sigan encontrando a muchos más, y esto le dolió muchísimo a Álvaro Uribe Vélez, en el cual pues trató o trata de desprestigiar el trabajo de la JEP, manifestando pues supuestamente que esto es un tema político y que la JEP está con el petrosantismo y todo este tipo de mentiras, tratando de evadir la responsabilidad que le ocupa por todos estos crímenes y asesinatos, donde lo único que hizo en la Operación Orión fue sacar a unos delincuentes para dejar al mando a otros delincuentes que pues lo apoyaban y que él mismo conformaba en ese entonces. Entonces aquí no se trata de decir que la Operación Orión o que la intención supuestamente de sacar a estos delincuentes de la Comuna 13 pues fue buena, no, porque lo único que hizo fue sacar a unos que no le gustaban, unos delincuentes que no eran afines a él, para poner a otros delincuentes. Entonces ahí no hay moral por parte de Álvaro Uribe Vélez a que venga a tratar de hacerle creer a la gente que esto fue una operación exitosa. Decía el expresidiario en su cuenta de X, la JEP dedicó a la política petrosantista. Su presidente no guarda independencia frente a la presidencia de la República. Recordar que la JEP, impuesta por las FARC, nació de un golpe de Estado que cambió las reglas de la modificación de la Constitución y desconoció el plebiscito popular. ¿Con qué moral este expresidiario puede hablar sobre ese tema cuando pues él mismo ha modificado la Constitución para reelegirse, donde le pagó, donde sobornó a muchos de los congresistas para que pues votaran a favor de este cambio a la Constitución y poder reelegirse? ¿Con qué moral una persona de estas viene a hacer una aclaración de esas creyendo que al pueblo colombiano se le olvidó todo el tema de la política y cómo ella denunció públicamente que había recibido sobornos por parte de Álvaro Uribe Vélez y todo su gobierno para que apoyara su voto, que fue decisivo para este tema del cambio de la Constitución para poder elegirse? Entonces uno no entiende con qué moral este expresidiario viene a hablar de esos temas. Y también pues no hay que olvidar que Santos fue pues el pupilo de Álvaro Uribe Vélez y el cual pues llegó a la presidencia por el apoyo de lo cual pues después de un tiempo, después de que llegó a la presidencia, pues prácticamente hizo lo mismo que su entonces pues jefe, que fue Álvaro Uribe Vélez, donde también modificó la Constitución para llegar nuevamente a reelegirse en el poder. Entonces, pues aquí no hay pues ninguna moral para que este personaje venga a hablar sobre esos temas. Continuaba y decía, muchos de sus miembros tienen antecedentes de respaldo a grupos afines a las FARC y otras organizaciones terroristas. La JEP ignora lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó nuestro gobierno. Con su silencio avala a los terroristas. Su interés es político contra las Fuerzas Armadas y contra quienes en ese momento llegábamos al gobierno. Es que aquí hay mucho que recriminar a este expresidiario, puesto que, como ya se ha demostrado por parte de las declaraciones de muchos paramilitares que participaron en esa Operación Orión, pues ellos estaban inmersos. A ellos lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue sacar a la guerrilla de la Comuna 13 para luego darle el mando y el poder a los paramilitares, donde también pues siguieron delinquiendo, siguieron asesinando a jóvenes y a muchísima gente. Entonces, pues, o sea, ¿cómo pretende venir a decir que pues todo este trabajo por parte de la JEP, que obviamente cuando pues estas entidades no los apoyan o se les demuestra algún tipo de nexo
con todos estos grupos delincuenciales, pues ya vienen a decir que es algo de persecución política. O sea, a ellos no los pueden investigar, a ellos no les pueden sacar nada por el estilo, porque de una vez salen a decir que es parte de una persecución política. Entonces, o sea, prácticamente estos personajes son intocables ante la justicia colombiana, porque siempre van a salir y todo su ejército de politiqueros corruptos salen a defenderlo y a decir que es que esa entidad está con el petrosantismo y entonces lo que están haciendo es atacándolos políticamente, cuando ya se están las pruebas, están las declaraciones de los paramilitares, ya están encontrando a todas estas víctimas que fueron desaparecidos y asesinados por parte del mismo Estado y de los grupos paramilitares y enterrados en este sitio que es denominado la Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Entonces, pues aquí realmente no hay pues una moral. Y este personaje cree que a Colombia se le ha olvidado todo lo que ha hecho. Pues esta publicación que hizo el expresidiario Álvaro Uribe Vélez fue a raíz de una publicación que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz sobre estos encuentros de los cuerpos en el sitio denominado La Escombrera, que decía: desenterrar la verdad. Como si la tierra y el cielo comenzaran a hablar, una enorme luna roja se alzó sobre las montañas antioqueñas en la noche del histórico 18 de diciembre de La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, simbolizando la luz de la verdad y la justicia que han seguido decenas de mujeres y familias buscadoras. Tras el hallazgo de las primeras estructuras óseas en La Escombrera, las voces de las madres, que llevan más de 20 años buscando a sus seres queridos, resonaron en todo el país, demostrando que tenían razón y que no estaban locas, como en su momento habían señalado el Estado y la sociedad. Para ellas, la luna roja que las iluminó esta noche, tan esperada en los recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia puede alcanzarse con perseverancia y determinación. La JEP rinde homenaje a estas madres y familiares de las víctimas, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. Su valentía y resiliencia son el ejemplo para una sociedad que las estigmatizó y quiso silenciarlas. Pues aquí la JEP no hace referencia a este tema de Álvaro Uribe Vélez, ni lo señala ni mucho menos, pero pues Álvaro Uribe Vélez le cayó el agüita y le salpicó esta publicación donde pues la JEP dice que se están desenterrando la verdad, y pues a él le salpicó porque pues tiene algo que ver frente a este tema, dado que él fue quien dio la orden que tanto paramilitares como fuerzas militares ingresaran a la Comuna 13 a asesinar a personas indiscriminadamente, solamente porque los mismos paramilitares señalaban quiénes eran los supuestos integrantes de la guerrilla, los cuales pues inmediatamente los desaparecieron y asesinaron, y al parecer, pues según las declaraciones de los mismos paramilitares, fueron enterrados en esa zona denominada La Escombrera. Pues también tenemos que Pastrana, en una entrevista que rindió a través de Caracol Radio, hace saber cómo o cuál va a ser su estrategia para recuperar, como él mismo lo llama, el poder en el 2026, y cómo tienen que hacer, cómo tienen que unirse y cómo tienen que elegir al nuevo candidato de la extrema derecha, o que ellos llaman centro derecha, donde incluso mencionan también a el tibio Sergio Fajardo y a Vicky de Géneco en este tema, donde dice pues que ellos tienen que unirse también a esta extrema derecha para sacar un solo candidato que pueda vencer al progresismo en Colombia, y como pues ya lo hemos manifestado, ellos llaman recuperar el poder y recuperar a Colombia, donde quiere hacer creerle a la gente que los problemas de Colombia surgieron hace aproximadamente 2 años, y que en todos estos mandatos que ellos tuvieron, y cuando tuvieron pues por tantos años el poder, pues ellos lo único que hicieron supuestamente fue avanzar a Colombia, y que pues los problemas surgieron hace muy poco a raíz del gobierno del presidente Petro. Mentiras y más mentiras por parte de estos politiqueros corruptos, que lo único que han hecho es utilizar el poder para hacer de las suyas, para enriquecerse y para acabar prácticamente con el pueblo colombiano. A ver, lo que me gusta fue lo que yo propuse ya hace algunos meses y creo que hay que comenzar a implementar. Y en eso yo llamaría a todos los expresidentes de Colombia a que hagamos un esfuerzo en buscar el mecanismo para escoger solo un candidato de la centro derecha en Colombia para ganar las próximas elecciones. Ya la fórmula la propuse. Hace algunos años se la propuse al presidente Uribe y funcionó.
que fue cuando escogimos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez como presidentes y como vicepresidenta de Colombia. Lo que yo creo es que cada partido o cada movimiento político que tenga distintos candidatos, yo digo, por ejemplo, el caso del Centro Democrático, en este momento puede tener 4 o 5 candidatos, que ellos busquen el mecanismo para escoger un solo candidato. Si Cambio Radical tiene varios candidatos, buscará ellos su mecanismo. Si el Partido Liberal o los que estén en esta coalición, porque hay coalición como el petroconservatismo, el caso del senador Cepeda o el caso de la doctora Nadia Blel, que están comprometidos absolutamente con el gobierno, pues ellos no sabré cuál es lo que van a hacer y cómo van a definir. Pero que esos partidos escojan su candidato, hagamos unas primarias en las elecciones de Congreso del mes de marzo. En marzo, escogeremos que el candidato que logre en esa primaria la mayoría de votos sea el candidato a la presidencia, y que el candidato que logre la segunda cantidad de votos sea nuestro candidato a la vicepresidencia, y nos comprometamos de verdad, que sea un pacto de sangre, en que vamos a respaldar ese candidato, gústenos o no nos guste, sea o no sea el candidato de nuestras preferencias, para que podamos retomar el poder y salvar a Colombia en el 2026. Salvar a Colombia. Expresidente, ¿y quién va a convencer a Sergio Fajardo y Vicky Dávila? Bueno, espero que entren también a la primaria, porque si ellos tienen los votos precisamente para ser los mayoritarios, pues que entren a esa primaria y que en esa primaria definamos. Pero lo que no podemos definir es que hoy, lo que siempre ha sido en Colombia, y si uno revisa la historia de Colombia, la izquierda ha tenido siempre entre un 25 y un 28%, que es lo que figura ahorita en las encuestas, todo el Pacto Histórico Unido con todos los partidos de izquierda. Yo digo una frase entre amigos, Gustavo, que en este momento Petro es el enano, el pacto histórico es el enano más grande en este momento de tener candidatos, porque es el que la mayor cantidad tiene de preferencias en los electores. Si nosotros, si nosotros los de centro derecha nos unimos precisamente para tener un candidato, vamos a estar entre el 65 y el 70% mínimo. Y con eso recuperamos precisamente a Colombia. Y por eso tenemos un compromiso con el país, en que queremos que se siga destruyendo la salud, que se siga destruyendo la educación, que nos sigan mintiendo a los colombianos. Pastrana, es que estos políticos sinceramente no entiende uno cómo pueden hablar sobre temas en los cuales pues no tienen moral, es que son unos descarados sinvergüenzas, a raíz de que viene Pastrana a decir que pues Petro está acabando con la salud y con la educación, cuando él tiene un hermano que hace parte de la junta directiva de Ecosalud EPS, la cual se ha demostrado ya a raíz de la intervención de la Supersalud que se han robado más de 443.000 millones de pesos. Son unos cínicos que creen que Colombia no sabe que estos sinvergüenzas se apropiaron de esos recursos de la salud de los colombianos, y pues que vienen a hacer creer que es que el presidente Petro está acabando con la salud. Pues no, está acabando es con el negocio de ellos, y más un sinvergüenza de estos, donde ya se descubrió que el hermano tiene que ver con este robo a la salud de los colombianos. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo para recuperar nuestro país, el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Es que tema que uno toque, precisamente lo han destruido el presidente Petro, y por eso tenemos que reconstruir a Colombia y tenemos que hacer ese esfuerzo para unir y ganar las elecciones en el 2026. Es que realmente son descarados, donde habla o donde quiere hablar precisamente el narcotráfico, cuando ha sido el presidente Gustavo Petro el que le ha dado los más duros golpes a estos delincuentes narcotraficantes, donde prácticamente cada semana hay un narcotraficante capturado, y donde les está acabando el negocio a estos sinvergüenzas, porque esos narcotraficantes son los que al final terminan financiando las campañas de todos estos sinvergüenzas de la extrema derecha en Colombia, y donde precisamente Pastrana se quejaba hace poco de Miguel Rodríguez Orejuela, que pues le envió una carta al presidente Gustavo Petro para que este fuera aceptado como gestor de paz, porque quería hablar sobre realmente dar a conocer muchos aspectos
momentos de la historia, en cuando pues este narcotraficante y toda su relación con el tema de los políticos, donde pues Pastrana ha salido muchas veces, así como lo podemos ver en el pie pues de esa publicación que decía: Miguel Rodríguez Orejuela, cuente cómo me robaron las elecciones en Colombia, Andrés Pastrana. Pues resulta que precisamente Miguel Rodríguez Orejuela también ha manifestado muchas veces que cuando Pastrana era presidente, pues lo chantajeó para tratar de ayudar a muchos de sus funcionarios que estaban implicados en el tema de la corrupción. Entonces, esta gente lo que está es asustada por esos temas, y donde se ha conocido que estos sinvergüenzas tienen que ver con todos estos grupos narcotraficantes. Entonces, es impresionante la doble moral de estos políticos, tanto de Pastrana como de Álvaro Uribe Vélez, donde pues ya como podemos ver y como lo decía él, están tratando de unir fuerzas y de armar una estrategia para sacar pues un candidato que pueda ganarle al progresismo y volver a recuperar supuestamente el poder y recuperar a Colombia. O sea, a recuperar a Colombia del daño que le han hecho ellos mismos, y como también lo manifestaba, pues que fue quien le dio la idea a Álvaro Uribe Vélez en ese entonces para que sacara como candidato a Iván Duque, pues el que lamentablemente llegó a la presidencia y fue una presidencia, un gobierno absolutamente nefasto para Colombia. Entonces quieren repetir, y eso es lo que no podemos permitirles. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.